Conforme avanzaba la tarde de este jueves, el tránsito en la capital se complicó en distintas arterias viales. Esto debido a que un grupo de universitarios realizó bloqueos relámpago utilizando un bus urbano. Pasadas las 4 de la tarde, cuando iniciaba la hora pico por el retorno de los trabajadores a sus hogares, un grupo de universitarios, aparentemente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, secuestró un bus urbano de la ruta 203 y con este, los estudiantes efectuaron varios bloqueos relámpago. El primero de ellos lo realizaron sobre la calzada Aguilar Batres. El tránsito vehicular estuvo paralizado hacia el Pacífico por media hora. Después de varios minutos de interrumpir el tránsito vehicular sobre esta calzada, el grupo de encapuchados se fue del lugar para instalar otro bloqueo relámpago sobre el periférico, rumbo al norte, a la altura de la calzada San Juan. Ahí permanecieron varios minutos con el bus atravesado. Después de varios minutos, se fueron del lugar. El tercer punto fue la calzada Roosevelt con dirección al Trébol, frente a un reconocido centro comercial. Ahí, los encapuchados tomaron señales de tránsito de la PMT y afectaron el carril reversible que se instala todos los días, por lo que estuvieron a punto de provocar un percance vial por la confusión que sufrieron los automovilistas. Por último, se movilizaron al obelisco, frente al reloj de Flores, atravesando el bus en el carril que conduce al occidente. Ahí cientos de personas que viajaban en autobuses decidieron bajarse y caminar, indicando que estas acciones los perjudican. Durante los bloqueos relámpago, los universitarios denunciaron el mal estado de las carreteras, carencias en el sector de salud, alza en el pasaje del transporte público, alza en la canasta básica, desempleo y la falta de prioridad en la educación, lo cual se dio a conocer a través de sus consignas y de un comunicado que emitieron. Muy buenas noches para todos. En seguimiento a las noticias, más temprano, en horas de la mañana, los estudiantes universitarios junto a representantes de organizaciones campesinas encabezaron una marcha que recorrió gran parte de la capital del país. Alrededor de las 8 de la mañana, decenas de estudiantes de la Universidad de San Carlos se reunieron con los miembros de la AEU en la ciudad universitaria de la Zona 12. Durante la concentración, se les unieron algunos estudiantes de nivel diversificado, miembros de organizaciones civiles y miembros del Consejo Superior Universitario. Mientras se organizaban para dar inicio a la marcha programada para este jueves, vendedores ambulantes aprovecharon para abastecer a los participantes con banderas, silbatos, playeras y todo tipo de accesorios que pudieran dar colorido a la actividad. Faltando algunos minutos para las 10 de la mañana, los dirigentes de la Asociación de Estudiantes se pusieron al frente de las decenas de asistentes y dieron inicio a la marcha convocada, partiendo del campus central y enfilando sobre la avenida Petapa rumbo al centro histórico de la capital del país. A partir de ese momento, el tránsito vehicular se paralizó en esta importante arteria y los automovilistas tuvieron que utilizar rutas alternas. Pasado el mediodía, la marcha continuaba su ruta sobre la avenida Bolívar hasta llegar a la 18 calle, desde donde enfilaría posteriormente por el Paseo La Sexta, y durante su trayecto, la circulación vehicular se complicó debido a que la columna abarcaba todo el carril rumbo al centro de la ciudad. Conforme avanzaba la marcha, otros grupos se fueron sumando, como sectores religiosos, organizaciones civiles y hasta de la diversidad sexual.
Luego de unas 3 horas de marcha y de recorrer el Paseo La Sexta, los manifestantes llegaron a la Plaza de la Constitución. Ahí, sobre una tarima, dirigentes de la marcha plantearon sus demandas, entre las que figura la defensa de la autonomía universitaria y exigir la asignación presupuestaria del 5% constitucional que garantice el derecho de la educación superior, respaldar a la Corte de Constitucionalidad y a las instituciones del Estado, siempre y cuando actúen en defensa de los derechos humanos, del orden constitucional y en conservación del Estado de Derecho. Rechazar la militarización que violenta los acuerdos de paz. Rechazar la iniciativa de ley 5300 que pretende reformar la ley en materia de antejuicio, así como condenar y rechazar la limitación a la libre emisión del pensamiento ejercida en contra de las instituciones educativas, entre otras. Durante el tiempo que se mantuvo la marcha en la Plaza de la Constitución, un contingente de la Policía Nacional Civil permaneció resguardando el Palacio Nacional de la Cultura sin portar armas de fuego. Cabe resaltar que toda la actividad transcurrió sin problema alguno. Personas que viven en cercanías del centro histórico opinaron sobre la manifestación realizada hoy por la mañana y mediodía. La manifestación, que inició desde horas de la mañana de este jueves, causó varias reacciones en personas que encontraron comercios cerrados y calles bloqueadas. Vecinos del centro histórico indicaron estar cansados de las constantes manifestaciones, ya que al final del día las calles terminan llenas de basura. La última vez vi cómo un encapuchado le restregaba a los policías la bandera nacional. A mí me indignó. Le dijeron desde hijo de saber tantas y no se quitaba el hombre. Y si uno agarraba un celular para poderle tomar una foto, a uno lo maltrató también. Yo vivo aquí desde hace más de 30 años y estoy harta de tanta manifestación. No llevan nada productivo. Vayan al mercado de Central, la gente se queja que no vende cada vez que hay manifestaciones. Entonces aquí el centro lo dejan asqueroso. Nadie se pone a recoger la basura. Aparte que el léxico que utilizan los disque universitarios es penoso. Está algo dura usted. Está algo dura, ¿ves? Lo único que yo convoco a estos estudiantes que se manifiesten, pero de una manera pacífica, sin ningún sesgo político, o que sean manipulados, sino de la mejor manera posible. Si van a exigir, que lo exijan transparente y de la mejor manera. Pues en mi criterio sí está muy malo, porque realmente también porque no hay buses para ir a trabajar. Bastante, mucho ha afectado eso, porque realmente nosotros necesitamos todo eso. Por parte de distintos grupos impactó en el comercio proveniente de México y también de países centroamericanos. Esas acciones provocaron pérdidas millonarias, según lo resaltan representantes del transporte pesado. Todo el comercio se paraliza. ¿Qué le pasa al teleprompter? Como le digo, vienen materias primas e incluso hay productos perecederos que se echan a perder o que pierden su calidad. Y bueno, nos están perjudicando mucho. Por un tramo carretero circulan más de 400 unidades de carga pesada. Por cada día de protesta se invierten más de $100 por unidad, sin contar con los daños a los productos que son trasladados. El corredor natural circulan un promedio de 400 tráileres diariamente, que son los que trabajan en el área de Tecumumán, San Marcos, que van al lado de México. Ahí son unos 400, más los que trabajan en la CA1 Occidente, que es Quetzaltenango. Los que vienen de Puerto Barrios, que traen contenedores. Todo el transporte multimodal que va para El Salvador fue perjudicado también, ¿verdad? Porque también por la carretera al norte también hubieron bloqueos. Entonces, bueno, es generalizado esto, ¿no? Ya no sabemos qué hacer. Ayer la Corte de Constitucionalidad resolvió un recurso de aclaración en el que amplía detalles sobre el ingreso del comisionado de la CICIG al territorio nacional. Los pronunciamientos de esta Corte no soslayan que, en el momento de emisión, tanto del auto que se aclara como del presente,
Quien ostenta la calidad de jefe de la citada comisión es Iván Velázquez Gómez. Tercero, se conmina a los funcionarios aludidos en el presente auto y en el de 16 de septiembre de 2018, dictados en el presente expediente, a que: A. Observen que la instrucción de prohibir el ingreso al país del comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez Gómez, ha dejado de surtir efectos. Segundo, de oficio, se aclaran los subincisos y primero y segundo del numeral cuarto de la parte resolutiva del auto de 16 de septiembre de 2018, en el sentido que el ingreso a territorio guatemalteco de la comisionada o el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no se encuentra supeditado al agotamiento de las vías de negociación que esta Corte ordenó para la solución de las controversias surgidas de la aplicación o interpretación del acuerdo de creación de la citada comisión. El secretario general de Naciones Unidas se refirió nuevamente al tema de Guatemala y estas fueron sus declaraciones. Nosotros mantenemos la confianza en el comisario. Nosotros consideramos que hay una situación de hecho que debe ser resolvida y esperamos que en consultas con el gobierno sea posible encontrar un adjunto para coordinar la acción al interior del país. Y naturalmente, en el contexto de los contactos regulares con Guatemala hay una negociación prevista en el tratado, en lo mismo, y nosotros estamos interesados en proseguir esa negociación visando el perfeccionamiento de la acción de la Comisión. ¿Se reunirá con el presidente Morales? Vamos a ver, yo aún no tengo la lista de las reuniones que tendré. Naturalmente estaré totalmente a la disposición. Ahí teníamos lo último en este tema de la CICIG, que ha tenido un día particular con las marchas, las expresiones, pero también lo de Guterres, también las decisiones de la Corte de Constitucionalidad y por supuesto lo que piensa el Ejecutivo. Estamos para realizar una interesante entrevista con el licenciado Julio Talamonti, nuestro analista, quien de alguna manera nos ayudará a orientar la opinión pública, porque es muy importante este concepto, licenciado Julio Talamonti, el hecho que la población tome su propio criterio, pero en base a fundamentos exactamente legales y sobre la base de esto, que es el acuerdo de creación de la CICIG. Yo le invito a todos los guatemaltecos, por favor, a todos los televidentes de Noti7, lo pueden bajar de la propia página de CICIG para que corroboren y no se dejen engañar con otra información falsa. Y que es un simple acuerdo, solo tiene 15 artículos nada más. Así es. O sea, no es tan complicado tampoco, pero licenciado Julio Talamonti, el pasado 16 la Corte de Constitucionalidad pues da un amparo provisional, ahí es a favor del ingreso del comisionado de la CICIG o comisionada en todo caso, pero ayer pues ya se razona toda vez que se interpone un recurso y si antes había sido pues por unanimidad, hay una división de 3-2. Es correcto. ¿Qué lectura le da usted a, es un cambio de opinión, es una decisión política, es una decisión legal? Licenciado Luis Pellecer, aquí lo que está pasando es una situación bien extraña. La Corte de Constitucionalidad debe de ser la garante de salvaguardar la Constitución Política de la República de Guatemala. Sus decisiones deben de ser jurídicas. Sin embargo, con esto de que el domingo tenga una resolución unánime, que a veces era hasta difícil de entender en ciertos aspectos por la poca claridad de reacción de la misma. Y ayer, al resolver el recurso de ampliación, resulta que estoy 3-2, que no era lo que no se estaba diciendo quiénes están de acuerdo y quiénes no. Hay una sola respuesta para esto. La decisión, una vez más, no fue una decisión jurídica, sino que fue una decisión política, que es como ha venido actuando la Corte de Constitucionalidad en los últimos tiempos. Bueno, ahora dice la Corte de Constitucionalidad que Iván Velázquez puede ingresar al país. Correcto. Pero le ordena al Ejecutivo que lo haga y que lo permita. Así es. Pero ¿qué pasa si el Ejecutivo no atiende esta situación? No sé si llamarle recomendación u orden de la Corte de Constitucionalidad.
primero no sé si es legal, pero ¿qué pasa si cae en un desacato? Por ejemplo, hay una... Entiendo la pregunta. El delito se llamaría eventualmente desobediencia, pero aquí vamos a ser bien claros en una situación. Mucha gente en las redes sociales ha interpretado, porque así lo han dicho lamentablemente malos periodistas y algunos malos medios, de que ya existe un delito de desobediencia por parte de algunos ministros. Ojo, para que el delito se cometa a tenor de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, tendría que pasar lo siguiente: venir a Guatemala el señor Iván Velázquez Gómez, presentarse a cualquiera de las fronteras, tratar de ingresar al país y que se le vede, es decir, que se le prohíbe el ingreso. Allí sí habría la flagrancia en ese instante del delito de desobediencia. Eso no ha pasado, entonces en este momento no hay ningún delito. ¿Qué pasa con las resoluciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que pues reitera su confianza a Iván Velázquez? Eventualmente se habló de la figura de un adjunto en la CICIG. ¿Cómo se puede interpretar esto al tenor de este acuerdo precisamente de la CICIG? ¿Existe o no esa figura? A ver, si ustedes me permiten, por favor, y yo vuelvo a invitar a los clientes de Noti7 que bajen, que descarguen este acuerdo. Si nos vamos al artículo 5 del acuerdo de creación de CICIG, dice lo siguiente: composición y estructura de la comisión. ¿Cómo se debe de constituir? Dice, la CICIG estará integrada por por un comisionado o comisionada, personal especializado y la Secretaría. En ningún momento de este acuerdo nos habla de ninguna otra figura, menos de un comisionado adjunto. Esto quiere decir que a tenor del propio acuerdo que Naciones Unidas y el Estado guatemalteco ratificaron, esto en este momento no es posible. Sencillamente no está dentro de lo pactado. Bueno, el conflicto actual empieza cuando el presidente Evo Morales decide no prorrogar el mandato de la CICIG y pide el traspaso de capacidades para el 3 de septiembre del próximo año. Correcto. ¿Esto se ve afectado en estas resoluciones de la Corte? ¿Qué va a pasar en ese tema específicamente? En ese caso sí, tanto el domingo como ayer con el recurso de ampliación, la Corte ha sido tajante en una cosa, por lo menos. El hecho de que la CICIG no se va a prorrogar por quinta vez el mandato y va a terminar el mandato aquí en Guatemala el 3 de septiembre del año 2019. Ojo que cualquier atraso y cualquier situación que se esté dando, lo único que viene en desmedro de la institución que debe fortalecer, es decir, el Ministerio Público. Ahorita lo que urge en esos 11 meses y días es trasladar las capacidades técnicos, científicas e investigativas hacia el Ministerio Público guatemalteco. Antonio Guterres estaría violentando el artículo 12, el de este común acuerdo entre las partes, si es que insiste en la figura de Iván Velázquez, deben de negociar. De hecho, pues hoy se escribe otro episodio en esta relación que debería ser diplomática entre un país y la Organización de Naciones Unidas. Correcto. Veamos el acuerdo, por favor, licenciado Luis Pellecer. El artículo 12, lo hemos mencionado muchas veces aquí en Noti7, tiene su epígrafe que dice solución de controversias. Y dice lo siguiente: toda controversia, ojo tajante, toda, debe resolverse por negociación entre las partes. Y aparte, si usted me permite, de una vez ahí el artículo 15 habla acerca de las modificaciones, de los cambios, si quiero agregar algo o hacer alguna otra situación que no esté pactada dentro de este acuerdo de creación de CICIG. Por ejemplo, el tema de la figura del comisionado adjunto. ¿Cómo debe de hacerse? Por acuerdo, escrito entre las partes, que tal y como se hizo para ratificar esto, fuera de que se ponga de acuerdo Naciones Unidas y Presidencia de la República a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, debe pasar a la aprobación del Congreso de la República de Guatemala. Licenciado Ibero Talamonti, lo que necesita el país aquí es una luz al final de este túnel que se ha tornado en una situación nebulosa. ¿Cómo encontrar esta solución para tranquilidad a los guatemaltecos, para que el ciudadano pueda ir a su trabajo, pueda pensar en sus actividades diarias y no se afecte la economía de nuestro país? Claro que sí, licenciado Luis Pellecer. Yo creo que la luz al final del túnel se va a ver cuando, tanto haciendo caso de lo que dice este convenio que le da vida a CICIG, Naciones Unidas por un lado y el gobierno de Guatemala por el otro, se sienten en una mesa de negociación, encuentren las vías por las cuales van a negociar esta situación de aquí hasta el 13 de septiembre y encuentran la solución específica, inclusive
si es que quieren insistir en la creación de una figura que no existe como sería la del comisionado alterno. Pero sí, y solo sí, hasta que estén sentados, estén de acuerdo y se ratifique a través de un adendum seguramente a este convenio. Eso es lo legal. Es decir, que lo que ha sucedido, que parecerían capítulos de una novela, pero lleva episodios hacia algo positivo finalmente, porque hoy ha sido un día importante, sin lugar a dudas. Usted lo ha dicho, licenciado Luis Pellicer, y quedémonos con eso como conclusión. Hoy ha sido un día importante ya con cierto avance, porque el hecho de que el secretario de Naciones Unidas, Guterres, que tenía ya más de un año de no querer hacer caso, de sentarse con el Estado guatemalteco, diga que está bien, hagamos uso de la solución de controversias del artículo 12 del convenio de creación de CICIG, puede dar finalmente las luces para resolver este conflicto entre las partes. Eso es lo que debe de pasar. Bueno, esperamos que así sea y que cada quien se forme su opinión. Es importante pues respetar el derecho a manifestarse, pero también hay que ser inteligentes y muy perceptivos de la falsedad que circula muchas veces en las redes, de el querer hacer que la gente piense de una u otra manera cuando se puede ir por una medianía importante, sobre un justo medio, ¿no? Totalmente con eso, el llamado aquí es a la unidad. Somos un país, somos una nación, somos Guatemala y tenemos que luchar todos juntos para combatir la impunidad y la corrupción, y nos toca hacerlo a nosotros. Muchas gracias, licenciado Julio Taramonte, por esta interesante entrevista y sobre todo por orientarnos pues para la opinión de los guatemaltecos. Cada quien pues va sacando sus propias conclusiones, pero pues queríamos presentar esta entrevista en un día trascendental como hoy. El juez Carlos Ruano condenó a 8 años y 6 meses de cárcel al ex titular del Ministerio de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y al ex viceministro Manfredo Pacheco por la malversación de 32 millones de quetzales en el caso penal conocido como Blindados. Que por dicha violación a la ley penal impone a cada uno de los condenados, Héctor Mauricio López Bonilla y Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, la pena de 8 años y 6 meses de prisión inconmutables y la inhabilitación especial para obtener cargos públicos, empleos y comisiones públicas por el plazo de 8 años y 6 meses. Los exfuncionarios del Ministerio de Gobernación durante el gobierno del Partido Patriota, Mauricio López Bonilla y Manfredo Pacheco, fueron condenados en el caso Blindados a 8 años de prisión con 6 meses por el delito de fraude. Se logra establecer que aprobaron y consintieron un contrato para arrendar 47 vehículos blindados a un costo de 32 millones de quetzales. La investigación de la Fiscalía refiere que la contratación de los 47 vehículos blindados fue ilegal. No se realizó a través de una licitación pública como lo establece la ley cuando el monto supera los 100,000 quetzales. El juzgador resolvió absolver, es decir, declaró inocente a Walter Vázquez. Las pruebas fueron insuficientes para demostrar que haya cometido algún delito. Absolver a Walter René Vázquez Cerón del delito de abuso de autoridad que le fuera imputado. Quinto, dejándolo libre de esa sindicación. Esta es la primera sentencia condenatoria en contra del ex titular de Gobernación durante el gobierno del Partido Patriota. Estas fueron las palabras del exfuncionario al finalizar la audiencia y conocer que fue condenado a 8 años y 6 meses de cárcel. Yo sigo tranquilo, yo sé lo que hice, no, como él mismo lo dijo, ¿verdad? Yo no tuve ningún beneficio, entonces ese delito de fraude es por deporte o por qué. En ningún momento me he beneficiado, no participé de nada. Lo importante para mí como ciudadano y como exfuncionario, y lo digo así de verdad, es que yo me siento satisfecho de que estoy enfrentando la ley. Y lo estoy haciendo con dignidad, lo estoy haciendo con honor, porque yo sé cómo le serví a mi país durante 3 años y medio. Los abogados de Mauricio López Bonilla analizarán la decisión judicial del juez Carlos Ruano para impugnar la sentencia condenatoria. Tenemos información de última hora que se genera en Retaluleu. Nuestro compañero Mario Tumín nos amplía la información sobre el asesinato de un empresario. Así que adelante, Mario, muy buenas noches. Gracias, María René. Queremos informarles de que me encuentro ubicado en el kilómetro 184 en jurisdicción del municipio de San Sebastián, ruta CA2. Queremos comentarles de que pues aquí
se cometió el asesinato en contra de un empresario. Individuos desconocidos ingresaron a una gasolinera situada en este sector, propiedad del empresario. Estos individuos les despojaron del dinero que tenían los trabajadores de esta gasolinera. Posteriormente ingresaron a las instalaciones de un hotel que también era propiedad de la víctima mortal. Estos le dispararon y pues le quitaron la vida, según se tiene entendido. La víctima mortal fue identificado como Roel Arriaga, de 54 años de edad. La información de la Policía Nacional Civil detalla que estos individuos, tras cometer la fechoría y su objetivo, optaron por darse a la fuga introduciéndose entre unos matorrales. Pese a que se rastreara el lugar, no se pudo ubicar a esos individuos responsables de haber cometido este crimen. Queremos comentarles de que se están realizando las investigaciones correspondientes para poder así ubicar a estos individuos quienes optaron por darse a la fuga entre los matorrales. La víctima mortal recibió alrededor de 3 disparos de proyectil de arma de fuego que le cegó la vida. El cadáver pues quedó en una de las habitaciones de este reconocido hotel. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Muchísimas gracias a Mario Tumín por este informe desde Retaluleu. También reportamos otros sucesos, ya que un hombre iba a traer a sus hijos a la escuela, pero en el camino encontró la muerte a manos de sicarios que lo acribillaron. Escenas de dolor y consternación se vivieron en la 7ª calle y 8ª avenida del anexo 1 Ciudad Real 2 de la zona 12 de Villanueva, ya que vecinos escucharon una fuerte descarga de proyectil de arma de fuego. Al salir de sus viviendas vieron cómo un hombre se encontraba herido sobre la calle principal de este sector. El hombre fue identificado como Johnny de Jesús Toledo Novoa, de 40 años de edad. Los bomberos voluntarios llegaron a este punto y confirmaron que tenía entre 8 y 10 heridas provocadas con proyectil de arma de fuego. Al ser evaluado se pudo constatar que presentaba aproximadamente unas de 8 a 10 heridas de proyectil de arma de fuego, tanto en el cráneo como en la caja torácica. El mismo fue identificado por la señora Wendy Lorena Santizo, quien dijo ser la cuñada, y el fallecido corresponde al nombre de Johnny de Jesús Toledo Novoa, de 40 años. El mismo, según indica la cuñada, que él se dirigía a unos 200 metros del lugar a traer a sus 2 pequeños, el cual estudiaban en una escuela pública. A este lugar se presentó la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Confirmaron que se encontraron al menos 15 indicios de proyectil de arma de fuego, así también un tenis de color negro. Según dijeron los vecinos, este tenis lo dejó tirado uno de los sicarios que lo atacó y se dieron a la fuga con rumbo hacia Valle Ebenecer de manera peatonal, ante lo cual en este lugar no hay ninguna cámara de videovigilancia y la visibilidad es poca, ante lo cual los vecinos consternados piden a las autoridades que tomen más cartas en el asunto, ya que no es el único incidente que se ha registrado de forma violenta en este hecho. Hasta el momento lo que se conoce es de que el señor Johnny de Jesús se dirigía hacia la escuela Leonidas Mencos Ávila, jornada vespertina, a traer a sus 2 hijos como lo hacía de costumbre, y acá fue en donde los sicarios lo esperaban y lo acribillaron. Y otro ataque armado se ha generado esta noche, pero ahora en Santa Catarina Pinula. Emergencia del Hospital Roosevelt. A este lugar ha sido trasladada una persona que ha sido herida por arma de fuego, procedente de Aldea del Carmen, Santa Catarina Pinula. Para ello me encuentro con el oficial de bomberos voluntarios, que nos dará más información de la emergencia que se atendió en este lugar. Oficial, buenas noches. Sí, buenas noches. Bomberos voluntarios de la 88 compañía fueron destacados a lo que es la Aldea del Carmen, específicamente a la escuela de la Cuchilla de la Aldea del Carmen, zona 10 de Santa Catarina Pinula, en donde se produjo un ataque armado en contra de una persona, de un hombre, el cual fue trasladado hacia a la emergencia del Hospital Roosevelt. El mismo presentaba 2 heridas de proyectil de arma de fuego en el cráneo. Fue identificado como Wilmer David Cojón Mus, de 26 años. Hasta el momento el paciente se encuentra en estado estable. Pero
voluntarios cuando fueron alertados sobre un incendio en un comercio del Progreso. Al llegar, lo que encontraron fue un hombre carbonizado. Atado de pies y manos, además de calcinado, fue localizado el cadáver de un joven de 19 años en un local comercial ubicado en la zona 3 del municipio de Sanarate, en el departamento de El Progreso, informaron bomberos municipales departamentales que fueron alertados de un incendio en el casco urbano del municipio. Bomberos municipales departamentales de Estación Sanarate fuimos alertados a la zona 3 de Sanarate, ya que nos informaban que en el comercial La Única se encontraba un incendio. Al llegar al lugar se procedió a apagar el siniestro, pero al darnos cuenta del humo que estaba saliendo, nos dimos cuenta que era una persona que estaba atada de manos y pies y tenía una bolsa plástica en la cabeza, estaba calcinada y corresponde al nombre de Santiago Wilmer Agustín Martín Tobar, de 19 años, originario de Sololá. Al lugar se hicieron presentes peritos del Ministerio Público para iniciar las investigaciones y poder determinar por qué se dio el hecho y quiénes pudieron haber sido los responsables. Fuertes ventarrones causaron estragos en plena vía pública en la zona 2 de Misco. Nuestro compañero José Kotzahai tiene la información. Adelante. Buenas noches, compañeros, gracias por el cambio, amigos televidentes de Noti7. Nosotros estamos ubicados en lo que es la colonia Molino Las Flores, esto en la zona 2 de Misco. Como ustedes pueden observar, pues en este lugar se ha desplomado un árbol de grandes dimensiones. Esto debido a las fuertes lluvias y las fuertes ráfagas de viento que se presentaron aproximadamente una hora. Nosotros fuimos alertados por personal de la Municipalidad de Misco, debido a de que en este lugar pues ellos informaban de que se había desplomado un árbol, y como ustedes pueden ver, nosotros ya lo estamos llevando en vivo y en directo para Noti7. En este lugar pues afortunadamente no hablamos de personas heridas, sin embargo pues este árbol que se desploma está tapando totalmente el paso vehicular y peatonal. Afortunadamente no hablamos de personas heridas, como les repetimos, compañeros, pero sin embargo podemos ver cómo cables del tendido eléctrico han quedado pues tapando parte del paso vehicular de este sector. Vecinos del lugar pues manifiestan que las ráfagas de viento que se presentaron hace un momento pues eran bastante fuertes, por lo que provocó que este árbol haya caído. Como pueden ver en esta toma que está realizando mi compañero Brian Escobar, se ve cómo el árbol pues colapsó totalmente. Se ve como pues la estructura del árbol, aproximadamente de unos 10 metros de altura, colapsa y pues se pasa llevando lo que son cables del tendido eléctrico. Como ustedes pueden ver, pues estamos viendo los cables de tendido eléctrico acá, que quedaron ya casi prácticamente a lo que es la altura del paso vehicular. Sin embargo, pues también personal de la Policía Municipal de Tránsito de Misco pues regula el tráfico para poder permitir el ingreso hacia esta colonia. Nosotros con esta información, compañeros, de última hora, vamos a regresar a estudios principales. Sin embargo, también se está hablando de que en el kilómetro 23 de Ruta Interamericana se han presentado derrumbes. Esta información pues es preliminar, sin embargo nosotros trataremos de movilizarnos hacia el sector, pero por este momento nosotros, compañeros, vamos a regresar a estudios principales. José, muchísimas gracias por esa información. Tenemos que ir a la pausa, pero al volver tenemos impactantes imágenes de un accidente registrado en el kilómetro 12.5 de la ruta al Atlántico. No cambie, ya volvemos. Un percance de tránsito provocado por dos vehículos del transporte pesado complicó la circulación vehicular esta madrugada en la ruta al Atlántico. Sin energía eléctrica y con complicaciones en el tránsito vial desde horas de la madrugada, así inició este jueves para vecinos de la zona 18 capitalina que habitan en cercanías del kilómetro 12.5 de la ruta al Atlántico, donde ocurrió este accidente de tránsito protagonizado por un camión. De acuerdo con pobladores aledaños,
Pasaban algunos minutos de la madrugada del jueves cuando un fuerte estruendo los despertó. Al salir a observar lo que pasaba, se dieron cuenta de este percance de gran magnitud. Oímos el topón aquí cerca de la tienda. Prácticamente el camión topó ahí en la esquina de la tienda y se vino a estrellar aquí a la esquina del taller de las carrocerías. Esa fue lo único que nosotros sabemos, ¿va? Y el otro camión hasta arriba venía un tráiler, pero se orilló y lo dejó pasar. Según ya venía fallando el camión, ¿va? Aunque se desconocen las causas de este accidente, los vecinos dijeron que en esa área los vehículos del transporte pesado circulan a excesiva velocidad, pese a que el límite permitido es 50 kilómetros por hora, por lo que creen que esto pudo haber incidido. El percance ocurrió cuando el conductor de un camión con matrícula hondureña y que transportaba bananos perdió el control y chocó de frente con un tráiler que transportaba material de construcción. Tanto la fruta como el material quedaron esparcidos por la carretera. Pero la verdadera tragedia se conoció al llegar los cuerpos de socorro, quienes entre los hierros retorcidos de los dos automotores encontraron los cadáveres de 2 hombres. Otros 3 heridos fueron trasladados a centros asistenciales. El choque fue tan fuerte que el camión fue sacado de la carretera y se pasó llevando 3 postes del tendido eléctrico, lo que provocó un apagón en colonias aledañas. Por último, impactó contra 3 viviendas, destruyéndolas parcialmente. La destrucción de mi vivienda, me dice el seguro que ellos no son responsables de lo colateral que hubo aquí, ¿verdad? Porque si se murió la persona que venía manejando, se estima el caso de que ellos puedan pagarme daños colaterales aquí, pues es una pesadilla enorme, a nadie se lo puedo, es una pesadilla que no se puede imaginar, porque mis hijos viven justamente en el cuarto que está a la par de donde donde estuvo el camión metido. Es una pesadilla, no la podemos comparar con nada. La otra cara del percance comenzó a verse conforme los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el área. Decenas de personas que viven en los alrededores, así como automovilistas, aprovecharon a llevarse los bananos y materiales de construcción que quedaron tirados en la carretera. Lo que no pudieron llevarse fue levantado por trabajadores municipales. El percance y la sustracción de los productos complicaron el tránsito vehicular en el sector por varias horas.